Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Álvarez, esto es Galicia Slow Tour y hoy os ofrezco este nuevo vídeo, el quinto de esta iniciativa, que no es más que pues aportar un pequeño grano de arena para que todos estemos relajados, buscar una evasión a esta situación tan extraña en la cual estamos inmersos y seguiremos en el transcurso de las próximas semanas. En esta ocasión, hoy os propongo un recorrido virtual por el valle del Arnoia, del río Arnoia, en la provincia de Orense. Es un afluente del río Miño. Es un río muy cortito, pero tiene mucha chicha, hay mucho que ver en el entorno del río Arnoia. De hecho, hoy os propongo la zona de baja del río, la zona más próxima al río Miño, y en otra ocasión os hablaré del Alto Arnoia, ya las zonas más hacia la Limia, etcétera. También mucho que ver por allá, por aquellas tierras altas. Pues mirar un pequeño esquema de la provincia de Orense y hoy os propongo este viaje virtual en este área rotulado en color azul, en el entorno de Celanova, siguiendo un poquito el tramo final del río Arnoia que se une al Miño muy cerquita, en Cortegada, cerca de Ribadavia. En otras ocasiones, otros días, si esto se prolonga, pues os hablaré de estas zonas de la Ribeira Sacra, de la zona Ribeira Sacra en general, la zona de Monterrey, la zona de la Baixa Limia, el Ribeiro, etc. Así que vamos allá. Iniciamos un pequeño recorrido de aproximadamente 60 kilómetros. La propuesta que tengo hoy sería unos 60 kilómetros de recorrido lineal, aunque se podría acortar y hacer una ruta circular en coche. Hablamos de recorrido en coche. Mi propuesta empieza en el monasterio de Celanova, monasterio benedictino fundado por San Rosendo antes del año 1000 ya, con lo cual tenemos aquí un monasterio que lleva más de 1000 años en esta misma localización. Desde 1506 está incorporado a la congregación de San Benito y es a partir de ahí que el monasterio experimenta una época de gran prosperidad que se traduce en este imponente edificio que podéis ver. Es de los monasterios más grandes de Galicia, una iglesia descomunal y 2 claustros. Sorprendentemente sobrevivió a la desamortización del siglo XIX en bastante buen estado, a pesar de que lo que son los bienes materiales fueron expoliados prácticamente todos. Tuvo una importantísima botica que sobrevivió incluso a la desamortización, con 2 monjes exclaustrados, pero tras el fallecimiento de los 2 monjes, todo el material de la botica también fue expoliado y hoy no queda más que el nombre y el recuerdo de su existencia. La iglesia es un magnífico ejemplar de finales del siglo XVII, estilo barroco, una grandiosidad decorativa. Posee 2 coros originales de madera y 2 claustros, uno del siglo XVI y uno del siglo XVII. Fijaros aquí en este plano, aquí estaría la iglesia, esta es la iglesia del monasterio, los 2 claustros y esta es la fachada que da toda a la plaza. Fijaros en este detalle, el número 14, esta es una pequeñísima iglesia, la iglesia de San Miguel, de la cual os voy a hablar a continuación. Es una iglesia que no tiene nada que ver con el monasterio. Os paso algunas fotos a continuación, las fotos no son mías, pero tienen gran calidad y creo que son mejores que las que yo puedo hacer. Entonces fijaros qué decoración más exagerada, las medidas son colosales de la iglesia de este monasterio, el órgano, los retablos, es impresionante, es una visita que sin duda os recomiendo. Fijaros la calidad de los coros, los 2 coros, espectaculares, se conservan en perfecto estado.
Y la iglesita que os comentaba es la iglesia de San Miguel. San Miguel de Celanova es una iglesia prerrománica, estilo mozárabe aproximadamente. Está fechada en torno al siglo X y desde esa época apenas tiene alteraciones, con lo cual se conserva prácticamente como se construyó. Es una iglesia muy pequeñita, de apenas 8 por 4 por 6 metros de altura. Parece que la función podría ser pues un oratorio o una iglesia, una pequeña ermita dedicada a monjes ajenos al monasterio, no está claro, ¿no? Es interesante la decoración, posee varios arquitos de herradura. Es una iglesia que nos recuerda un poquito pues, a la tan famosa de Santiago de Peñalba en el Bierzo, pero aquí quizá se observa un poquito más de calidad constructiva, ¿no? Todas estas iglesitas en el entorno del Valle de la Arnoya, de Celanova, hay una serie de iglesias, 4 o 5 iglesias prerrománicas muy interesantes. Por ejemplo, San Martiño de Pazó, cerquita de Ariz, Santa Comba de Bande, Santa Eufemia de Ambía, ya también justo encima de la Arnoya, pero aguas arriba, o esta de San Miguel de Celanova. Quizá la influencia de la iglesia de San Fructuoso de Montelios en Braga podría haber sido el origen de esta serie de iglesitas prerrománicas tan interesantes de la provincia de Orense. Iniciando aquí, bueno, aquí veis un par de imágenes más del interior de la iglesia de San Miguel. Normalmente está cerrada, pero bueno, si se solicita es visitable también. Iniciando nuestro recorrido en Celanova, bueno, una parada podría ser, por ejemplo, muy cerquita, a un par de kilómetros, la localidad, el pueblo medieval de Vilanova dos Infantes, y junto a Vilanova dos Infantes está el santuario de la Virxe do Cristal, la Virgen del Cristal. Es una curiosidad y la Virgen del Cristal es esta pequeña pieza de vidrio en cuyo interior hay una imagen de la Virgen. Lo curioso es que esta pieza de vidrio tiene su origen en 1650, que bueno, es cuando aparece en la historia, ¿no? Y lo más sorprendente es que no se sabe cómo se pudo fabricar, no aparecen fisuras, soldaduras de ningún tipo, y eso es lo más llamativo, cómo se pudo fabricar en aquella época una pieza de esas características. La pena que en el año 2015, en marzo precisamente de 2015, fue robada. Fue robada y desde entonces no ha vuelto a aparecer. Actualmente hay una copia, pero la copia no se consiguió incorporar dentro de la pieza de vidrio una imagen similar. Entonces me parece que es una pasta de vidrio o algo así, porque no se pudo, no existe la técnica para fabricar una pieza similar a la original. Esa es la curiosidad. El santuario está prácticamente enfrente de esta pequeñísima aldea de Vilanova dos Infantes. Está recién rehabilitada, como podéis ver en esta imagen. Es una visita muy interesante, se ve rápido, la aldeita está muy cuidada, merece la pena, es una visita muy interesante. Y desde luego la visita a la torre, se puede acceder hasta la torre. Es lo que queda, es una torre del homenaje de lo que fue una antigua fortaleza. Como todas las gallegas, pues fue derribada por los irmandiños en el siglo XV. Lo que queda, lo que podemos ver hoy, es la torre del homenaje. Vilanova dos Infantes, una torre de 19 metros de altura. Tendríamos un poco que recular y quizá desde Celanova, en vez de venirnos hacia desde Celanova a Vilanova dos Infantes, de Vilanova irnos hasta la iglesia de San Munio de Veiga. Está apenas a 5 kilómetros. Bueno, ya es para el que le guste particularmente un poco el arte románico, etc. Es una iglesia monástica, monasterio fundado alrededor del siglo IX. Perteneció a la orden de San Juan de Jerusalén y ahí posteriormente a la orden de Santiago. Se ven restos de lo que pudo ser las dependencias monacales y la iglesia románica
Bueno, en su traza debió ser prerrománica posiblemente, pero bueno, es una iglesia muy, muy interesante para el que le guste particularmente el arte románico, ¿no? En cuanto a los alojamientos por la comarca, bueno, pues yo sugiero 4 que ni me van ni me vienen, pero creo que son realmente bonitos y son paradas que merece la pena visitar, que serían el Pazo de Ventraces, que veis aquí en estas 2 imágenes, la rectoral de Ansemil, aquí a la izquierda, la rectoral de Ansemil, perdón, esta, o el Pazo da Fábrica, que sería este de aquí. Vale, son para hacer celebraciones, etcétera, pero están muy bien, muy cuidados y son establecimientos de calidad. Continuando nuestro viaje hacia el oeste, continuamos, digamos, bajando por el Valle de la Arnoya, llegaríamos al monasterio de Ramirás. Esta es una parada, desde luego, muy interesante. El monasterio de San Pedro de Ramirás fue de monjas benedictinas, ya existía en el siglo X y presenta una iglesia románica muy interesante, una iglesia grande, de planta basilical con 3 naves y 3 ábsides. Es un poco el formato de otras iglesias que podéis visitar en Galicia, como por ejemplo Santa Mariña de Aguasantas y Xunqueira de Ambía, precisamente en el Alto Arnoya, en el mismo valle aguas arriba, o por ejemplo la iglesia del monasterio de Acibeiro, una estructura muy parecida. Actualmente el edificio monástico lo ocupa una residencia de ancianos. No es visitable, pero la iglesia, pidiendo la llave, pidiendo permiso, pues sí se puede visitar. Lo más llamativo de la iglesia podría ser, pues, por ejemplo, esta cornisa con arquitos ciegos de influencias lombardas, poco habitual en Galicia, una iglesia que plenamente tenga este tejadillo con los arquitos. La fachada de la iglesia se ve que es una fachada de un monasterio, es poco llamativa, una pequeña espadaña y poco más, ¿no? Continuamos, por ejemplo, el recorrido aguas abajo del Arnoya. Mi propuesta sería acabar el recorrido lineal junto al embalse de Castrelo de Miño, muy cerquita ya de Ribadavia, para hacer esos 60 kilómetros. También desde Ramirás lo que podemos hacer es cerrar el círculo y volver hacia atrás, hacia Celanova. Podríamos volver, por ejemplo, dando un rodeo hacia el sur, hacia el Alcázar de Milmanda. El Alcázar de Milmanda es un pequeño promontorio que tuvo un castillo, una fortaleza en la Edad Media, apenas quedan restos, pero hoy hay un establecimiento hotelero en esas instalaciones y bueno, es una parada muy interesante para tomar allí algo y disfrutar de las vistas y de lo que pudo ser aquella fortaleza. Ya desde Milmanda podríamos regresar a través de Castromao, visitar ese impresionante castro prerromano y acabar en Celanova. Mi propuesta, sin embargo, continuaría desde Ramirás aguas abajo. Nos acercaríamos a ver este santuario de Nuestra Señora d'Oval, concello de Gomesende. Nuestra Señora d'Oval es una iglesia barroca, como podéis ver, pero inacabada. Aquí se ve claramente que esto sería una arcada de una nave y aquí la contraria quedó cortada e inacabada. Falta aquí todo el cuerpo principal de la nave. Aquí lo podemos ver perfectamente también. ¿Qué nos queda? Pues apenas el crucero y lo que sería el altar, que estaría bajo esta cúpula. Pero bueno, a pesar de estar incompleta, pues es un ejemplar realmente bonito, muy trabajado, una riqueza ornamental muy llamativa. 2 cimborrios, una cúpula, muy, muy interesante. Retrocederíamos un poquito desde la aldea, desde la iglesia de Nuestra Señora d'Oval, cruzaríamos el Arnoya y nos iríamos ya tirando todo hasta la iglesia de Santa María de Castrelo de Miño. Previamente podemos hacer una parada. Poco antes de llegar a Castrelo de Miño nos desviamos un poquito para ver el monte de Cotonovelle. Está justo encima de Castrelo de Miño, es un mirador a 700 metros de altitud, fantástico, que nos permite unas vistas del tramo medio-bajo del Miño muy, muy bonitas, muy bonitas. Se puede llegar en coche perfectamente.
También otra opción, otra sugerencia que os doy sería al cruzar el Arnoya, tanto en el entorno de Nuestra Señora d'Oval como antes de llegar a Castrelo de Miño, tenemos dos opciones para hacer senderismo. De la banda de la izquierda tendríamos la PRG 143, el Roteiro do Río Arnoya. Es una ruta circular de 15 kilómetros. Lo tenemos en el entorno de Nuestra Señora d'Oval. Y si cruzamos el Arnoya, para dirigirnos luego a Castrelo de Miño, tendríamos una ruta muy bonita que es la ruta de los Muiños do Río Gato, en Cartelle. Es una ruta también circular de apenas 5 o 6 kilómetros que transcurre en el entorno del río Gato, que es un afluente del Arnoya. Cualquiera de las dos son rutas perfectamente asumibles para cualquiera y son rutas muy bonitas, bosques de castaños, de robles principalmente, zonas muy boscosas, con el río por el medio. Cualquiera de las dos son recomendables. Y nada, llegaríamos finalmente pues a Castrelo de Miño. Es una iglesia sobre un promontorio, lógicamente, en el cual hubo un castro. Está justo enfrente de Rivadavia, una iglesia que fue en su día románica, como podéis ver, alrededor del siglo X, iglesia monástica, monasterio de monjas. Presenta este ábside románico, y parte de la torre también es original. El resto ya, como veis, es obra del siglo XVIII. Y en el interior destacan estas interesantísimas pinturas, frescos renacentistas. Es una visita que sin duda os recomiendo. Y nada más, como ayer me pasé 2 pueblos y llegué a 19 minutos, pues hoy nos quedamos aquí. Y nada más, os recuerdo pues esta iniciativa de Yo me quedo en casa. Aguantemos, que todo pasa y lo conseguiremos. Y nada más, podéis seguirnos en Facebook o en Instagram. Ánimo a todos y para adelante. Saludos, buen día, chao.